Hola, soy Juan Jesús Güere Porras y los invito desde la Universidad Nacional del Centro del Perú para descolonizar la pedagogía y buscar una emancipación epistémica para una educación inclusiva. La dinámica social del educando responde al accionar de éste sobre las realidades posibles. Accionar que está ligado al aprendizaje, al proceso de conocer y enseñar, es decir, a la producción del conocimiento como tal. La posibilidad de conocer la realidad de diversas formas y de construir conocimientos desde la alteridad ofrecen al ser la imperiosa necesidad de emancipar sus saberes, también sus sentires y haceres, justamente a través de una educación inclusiva. Sin embargo, estos mecanismos genuinos para saber, para sentir y hacer se han visto históricamente colonizados, justamente por la imposición cultural y pedagógica de Europa u Occidente. Se ha educado entonces y se sigue educando no desde la inclusión, sino desde la imposición. Imposición que se expande gracias a la colonización epistémica, es decir, desde la eliminación o extirpación cultural de las formas de conocer y producir conocimientos en las poblaciones y comunidades originarias de Latinoamérica. Este epistemicidio se ha validado gracias a las formas de transmitir información de manera hegemónica, impropia, además de dirigir métodos que divorcian al ser con una cultura originaria y también gracias a la imposición de cosmovisiones y constructos teóricos que no hacen más que hacer desconocer la realidad posible, colonizando de esta manera las formas de educar y excluyendo los mecanismos de producción de conocimientos. El derecho a ser educado se ha visto minimizado por el derecho a obedecer. Frente a ello, la presente conferencia analiza la colonización y busca proponer una descolonización pedagógica para revertir las condiciones institucionales, culturales y epistémicas afectadas justamente por el eurocentrismo u occidentalismo, tarea que sirve para advertir el peligro del epistemicidio cultural e intelectual sobre las comunidades o pueblos originarios, y de esta manera gestar un proceso latinoamericano de emancipación epistémica a favor de la educación inclusiva. No se puede entonces pensar una justicia cultural de alcance planetario si no se desdibuja una justicia cognitiva de raíz decolonial. Esta ponencia está dedicada a Olivia Arévalo, quien fue una defensora de los derechos culturales y ambientales del pueblo Shipibo-Conibo aquí en la República de Perú. Esta propuesta está centrada en dos ideas fundamentales, básicamente en descolonizar el saber para reinventar el poder conjuntamente con Boaventura de Sousa y estudiar una historia que sea propia de nosotros, de Latinoamérica, y que nos incluya también dentro de esta misma historia, gracias a Enrique Dussel. Pero, ¿qué es la descolonización? ¿Cuál es el fundamento epistémico? Grossfogel manifiesta que la descolonización es una postura cultural que pretende justamente revertir las condiciones institucionales, culturales y epistémicas afectadas por el eurocentrismo, occidentalismo u otro mecanismo de subordinación y hegemonía de poder e imposición. ¿Qué busca la descolonización? La descolonización busca desarrollar una autonomía económica, política, educativa, de todo grupo social y con ello reconstruir, deconstruir las formas de ser, las formas de vivir y también las formas de pensar en base a una identidad propia. Lucha la descolonización contra el colonialismo. Noam Chomsky, que hace poco publicó un libro sobre la deseducación, manifiesta de que frente a los supuestos valores democráticos, lo que realmente tenemos en este modelo educativo en Latinoamérica es un modelo colonial.
¿Para qué sirve este modelo? Para formar profesores con una dimensión intelectual mecanicista de procedimientos y también de técnicas, impidiendo así el desarrollo del pensamiento crítico y creativo también de los estudiantes. Las estructuras del poder, obviamente, manifiesta Noam Chomsky, prefieren personas adoctrinadas y formateadas, es decir, obedientes para cumplir funciones asignadas. El eje fundamental de toda esta estructuración del poder educativo que se ha tejido pues por la hegemonía de una forma de ver el mundo, se tiene como principal eje a la educación. Esta dominación, conjuntamente con el poeta José Martí, este poeta universal, y con José Carlos Mariátegui, este pensador peruano, podríamos decir de que justamente esta dominación no terminó con los acontecimientos de liberación frente a España entre los años 1740 y 1824 con la batalla de Junín y Ayacucho, aquí en Perú, sino más bien se hegemonizaron por la intromisión cultural, económica, política y también pedagógica de Europa y Occidente, particularmente de Estados Unidos e Inglaterra. Estos dos personajes manifestarían lo siguiente: lo que nos tocaría ahora sería una segunda emancipación. Emancipación que advierte justamente sobre este epistemicidio cultural. Vemos a Mafalda que justamente hace una manifestación diciendo de que levanten la mano los que estén hartos de ver al mundo manejado con los pies. El epistemicidio. ¿Qué es el epistemicidio? Es justamente la destrucción de las formas de conocer y hacer conocer para crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, ancestrales de ciertas culturas de naturaleza genuina, especialmente tras el nacimiento y el uso del método científico como el único validador del conocimiento. Se ha llegado entonces a una suerte de metodolatría y de creer que el método científico es el único canal por el cual se pueden establecer conocimientos, olvidando los saberes comunitarios y los saberes propios de contexto de cada una de las comunidades. A este fenómeno le llamamos epistemicidio. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? La supresión del derecho al conocimiento fue responsable justamente del epistemicidio masivo sobre que la modernidad occidental destruyó toda forma de conocimiento que no pertenezca justamente a esta especie de establishment científico. Esta destrucción de saberes se materializa de diversas formas. Una de ellas es la aniquilación física de los habitantes de una cierta comunidad y cultura. Y la otra es una imposición cultural como forma de colonización mental. Podríamos decir entonces que no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global. Es decir, no podemos hablar de justicia, no se podría hablar de inclusión, no se podría hablar de derecho a la educación y de pensar o repensar los modelos educativos si es que no existe una justicia cognitiva global. Este epistemicidio cultural nos lleva a plantearnos una propuesta que es básicamente la emancipación epistémica para una educación inclusiva. ¿Reformamos o descolonizamos? En lugar de hablar de una reforma educativa que históricamente ha sido un paliativo en Latinoamérica y el Caribe, y especialmente en el Perú, habría que pensar y repensar la transformación educativa a través de una descolonización pedagógica. ¿Para qué? Para poder brindar, para poder ejercer y para poder nutrir una educación inclusiva. Entendida esta última como la plataforma epistémica, metodológica y ontológica que busca incluir los múltiples saberes o la multiplicidad de saberes en términos de Ocampo 2018.
La descolonización pedagógica permite y podría permitir más aún incluir las múltiples maneras de educar y ser educado, problematizando las metodologías de la escolarización, criticando la exclusión y proponiendo de forma subversiva una ecología de saberes, en palabra de Boaventura de Sousa, tal y como lo hizo o como lo viene haciendo aún el gobierno de Bolivia al proponer este nuevo currículum del sistema educativo plurinacional. La emancipación epistémica tiene que entenderse, la epistemología entendida no como un mecanismo del establishment científico frente al conocimiento, sino desde una producción y colaboración de conocimientos desde la otredad y desde la alteridad. Es decir, pensar el conocimiento, rehacer el conocimiento y crear mecanismos para difundir el conocimiento desde el otro. Y la emancipación, que debe de entenderse como el proceso de desestimación de la hegemonía eurocéntrica y occidental, así sembrar una autonomía para los pensares, para los sentires y para los haceres. Esta transformación debe de llevarnos a una nueva interpretación de la realidad. Por ejemplo, podríamos repensar y podríamos hacer una breve historia de la educación, trasladando los pensamientos de Rousseau en este libro Emilio, que propone justamente una educación individualista, memorista y teórica, y sobreponer a estas propuestas eurocéntricas las propuestas que se han tejido en Latinoamérica, como por ejemplo lo propuesto por Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, que propone básicamente una enseñanza colectiva, rica en historia creativa y vinculada al contexto en relación a la búsqueda de la libertad. No pensemos que somos distintos porque nos dicen maestro, ni tengamos un mundo aparte más allá de nuestro contexto. De tanto mirar a Europa u Occidente, ya nada vamos a saber enseñar. Seremos como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Descolonicemos la Amazonía, los hombres en el Andes del trigal, y emancipemos a los que luchan por un pedazo de pan. Muchas gracias.